Bien, pues muchísimas gracias la verdad por las preguntas que van llegando y continuemos. Bien, cerramos el tema de los datos informativos y de mi declaración anual, si la presento o no la presento. Dos temas que nos ayudan a resolver nuestro conflicto. ¿Ok? Ahora, siguiente tema, partes relacionadas. Este es el artículo 90. No, al contrario, Juan Pablo, con gusto. Aquí es en lo que les podamos servir, con gusto. Eh, Francisco, gracias, mi estimado Francisco. La verdad que es un gusto para su servidor compartir con ustedes. Muchísimas gracias, te agradezco. Ok, porque veamos esto, mi estimado Francisco, Juan Pablo y amigos. Una parte relacionada se escucha mucho en personas morales. Y cuando hablamos de personas físicas, como que no tendría un peso o una relación, valga la expresión. Como que no tiene sentido hablar de partes relacionadas entre personas físicas, ¿no? Entonces, incluso tu servidor hace ya varios ayeres se preguntaba, ¿y cómo es posible que el artículo 90 o el artículo de la ley del impuesto sobre la renta establezca una cuestión de partes relacionadas entre físicas, como que la cuestión de las partes relacionadas tiene que ver con la inversión del capital y con el poder de mando y que pueda tener una persona, ¿no? En las personas morales decimos, si una persona física es socia del 60% de una empresa y es socia de otra empresa en un 80% y estas dos empresas tienen operaciones, decimos, hay partes relacionadas y hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque hay eso que denominamos control efectivo, ¿no? Pero en una persona física, ¿cómo puede haber ese control efectivo si no hay una inversión de capital? Es decir, cuando una persona o más cuando participa de manera directa en la administración, control o capital de la otra. Yo decía, bueno, pues cómo una persona física va a participar del capital de la otra, ¿no? O cómo una persona física va a poder controlar a la otra persona física si son dos entes totalmente distintos. Bueno, pues la respuesta vino cuando se analiza que exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Y entonces es donde comenzamos a tener esta cuestión de que existen partes relacionadas entre personas físicas y por lo tanto tienen la obligación de determinar sus ingresos acumulables y sus deducciones considerando los montos y las contraprestaciones que hubieran utilizado entre partes independientes como cualquier parte relacionada. Entonces, hay partes relacionadas con personas físicas, claro. Y vamos a hacerlo antes de entrar al tema, a este punto, vamos a hacer algo tan común. ¿Qué pasaría si Juan Pablo, Francisco y tu servidor, tomo a Juan Pablo y a Francisco, perdón, pero los voy tomando como, los tengo en el chat y se me hace más fácil, ¿no? Pero no es ni por algo en particular, ¿ok? ¿Qué parecería si Juan Pablo, Francisco y tu servidor fuéramos hermanos? Y que Juan Pablo se dedica a la venta de zapatos. Francisco se dedica a la venta de vestidos. Y tu servidor se dedica a ofrecer salones de fiestas, ¿no? Este uso y renta de salones de fiestas de 15 años, bodas, etcétera, ¿no? Que pues ya poco a poco se va abriendo el espacio y vamos a llegar a verde, para donde ya pueden abrir todas las actividades, pero todos sabremos que es como dice un amigo, ¿no? El efecto sandía, ¿no? Por fuera sabemos que es verde, pero realmente todo el mundo sabemos que seguimos en rojo y es preferible considerar que sigamos en rojo para seguir cuidándonos en este tema, ¿no? Y no descuidar ese punto. Pero imaginemos que no hay pandemia, que estamos en este tiempo y entonces yo con esa visión tan extraña le digo a Juan Pablo y a Francisco, oigan, si ustedes están vendiendo zapatos y vestidos y yo tengo eh, un salón donde ofrecemos el servicio de
de atenciones a 15 años, bodas, bautizos, etcétera, ¿por qué no ustedes me ofrecen a mí y yo le ofrezco a los clientes? Y entonces de esa forma hacemos un mejor negocio. Y podrían decir, ah, qué interesante. Pues sí, Juan Pablo, pero tú eres mi hermano, igual Francisco. No me vendan los zapatos como los venden normalmente. Soy su hermano. Háganme un descuento, ¿no? Denme un mejor precio. Y ahí es donde efectivamente estamos viendo la parte relacionada. Ahí es donde Efraín, tal vez como siendo el hermano mayor, dice, ah, pues ustedes tienen que apoyar al hermano, ¿no? Y luego si esto lo pasamos con mamá, oye mamá, es que fíjate que queremos crear ese negocio y etcétera, pero fíjate que Juan Pablo y Francisco no me quieren dar un buen precio, quieren vendérmelo como si yo fuera un extraño. Y entonces seguramente mamá le hablará a Juan Pablo y le dirá, oye Juan Pablo, pero si es tu hermano, ¿cómo no le puedes dar un precio? ¿Cómo quieres lucrar con la familia? ¿Cómo quieres lucrar con tu hermano? Igual, Francisco, a ver, estos son los valores y empezamos con una serie y tal vez te estés riendo como tu servidor, pero ¿a poco no sucedería eso? Y es donde vemos el control efectivo, porque entonces los precios ya no van a ser iguales como si fueran partes independientes. Y entonces ahí es donde está la cuestión de los precios de transferencia entre personas físicas o entre el tío y el sobrino que tienen negocios, ¿no? O entre hermanos o entre parientes consanguíneos. El Maestro, tío, el sobrino, por disculpe favor, la interrupción. En un adelante. minuto estaremos dando inicio al en vivo de Facebook. Ah, ok, perfecto. Está Muchas muy gracias bien. por continuar, maestro. Te agradezco. Bien, pues ya no tardamos en entrar en vivo a Facebook Live, entonces pues hay que estar preparados. Pero bueno, continuamos con este tema de las partes relacionadas. Pareciera ser que en las personas físicas no hay partes relacionadas cuando sí existen. Entonces, una parte relacionada pudiera ser a partir de esto que decíamos eh, con las cuestiones del control por parte de la familia, por parte de, en este caso, de mamá, de los hermanos, y pues pudiéramos tener ahí una, eh, un riesgo de análisis. Pareciera ser, entonces, saludos a nuestros amigos que nos ven a través de Facebook. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos hoy con Familia Census realizando la sesión de estudio de la Declaración Anual de las Personas Físicas y bueno, pues aquí estamos compartiendo con grandes amigos, con grandes participantes que tienen muchas dudas y bueno, pues ya pasamos para ustedes que llegan a Facebook, pues ya pasamos ahí una cuestión de responder una pregunta, estoy obligado o no a presentar mi declaración anual, en qué términos, pasamos a la cuestión de los datos informativos y ahorita estamos con este tema pues de las partes relacionadas en personas físicas, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, un hermano se dedica a vender zapatos y el otro hermano se dedica a vender, vamos a ponerle así, sencillo, agujetas, bueno, pues ellos quisieran tener relaciones comerciales, ¿no? Y entonces seguramente el hermano le dirá, no, pero es que, pues no me vendas como a los demás, soy tu hermano, me tienes que dar un mejor precio. Y es ahí donde observamos precisamente esta parte relacionada. Entonces, ¿cuál sería nuestro plus para ofrecerle a nuestros clientes, a nuestros contribuyentes? Señor contribuyente, ¿con quién tuvo operaciones de su familia durante el ejercicio del 2020? Porque probablemente exista este término de partes relacionadas. Incluso hay luego esquemas agresivos de aparente estrategia para minorar el costo fiscal, por ejemplo, en el cual tal vez un empresario escuchó en un curso que dividiendo los ingresos entre dos personas, pues la base fiscal se aminora, ¿no? Y entonces
él tiene un negocio, se pone al frente del negocio y a su pareja en otro negocio. Y entonces la pareja le vende a él y él le vende hacia los clientes. De tal manera que comienza, digámoslo así, a tener operaciones con su pareja de carácter comercial. Bueno, pues ahí hay un riesgo, porque la deducción de las compras que le está haciendo a su pareja, a su cónyuge, necesita pasar por el tema de estudios de precios de transferencia. De tal manera que si no se tiene ese estudio, pues entonces las compras que le hizo a su pareja podrán correr el riesgo de ser no deducibles. ¿Por qué? Porque se consideran partes relacionadas y al ser partes relacionadas, pues existe la obligación de realizar el estudio de precios de transferencias para acreditar que los precios o las contraprestaciones que se dieron entre estos cónyuges, pues equivalen a como si fueran partes independientes. Por eso, el 68 de la ley aduanera y el 125 establece cuándo existe vinculación. El artículo 90 establece cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Bueno, pues el 68 y 125 del reglamento de la ley aduanera determina que existe vinculación entre personas de la misma familia si existe parentesco civil por consanguinidad sin limitación de grado en línea recta, en la colateral o transversal en el cuarto grado o por afinidad en línea recta o transversal hasta el segundo grado, así como entre cónyuges. Por eso decíamos, existen partes relacionadas, sí, cuando un cónyuge tiene un negocio, otro cónyuge tiene otro negocio y tienen operaciones entre ellos. Eso es partes relacionadas entre personas físicas. Partes relacionadas entre hermanos, porque hay un grado de parentesco. Parte relacionada entre tío y sobrino. El parentesco por consanguinidad, por eso necesitamos acudir al Código Civil, en este caso de carácter federal, establece, porque habría que atender a cada uno de los códigos civiles, que primero hay dos tipos de parentesco, el consanguíneo y por afinidad. Si existe parentesco civil por consanguinidad y por afinidad, entonces sí, la ley aduanera también lo está considerando, que hay eh, parentesco consanguíneo y parentesco por afinidad. El parentesco por afinidad es el que existe entre personas que descienden del mismo progenitor. Padres, abuelos, padres, hijos, nietos. ¿Ok? El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio entre varón y parientes de la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón. Es decir, los parientes de mi pareja, suegro, eh, concuño, concuña, bueno, pues ahí ya estamos en una cuestión de parentesco por afinidad. Y cada generación forma un grado y una serie de grados es lo que constituye la línea de parentesco. Por eso es interesante saber en línea recta, cuando se trata de parentesco civil por consanguinidad, no hay limitación de grado cuando se trate de línea recta. Abuelos, padres, hijos, nietos, si entre todos ellos tienen operaciones comerciales, entonces hay partes relacionadas y eso equivale a precios de transferencia. En línea recta o transversal, porque ya es otra, ¿no? En línea transversal y por afinidad en línea recta o transversal hasta el segundo grado. Por afinidad, en línea recta es el suegro o los suegros, ya sea de un cónyuge o del otro. Pero entonces el término suegro es en línea recta o bien los hermanos que están al mismo par que el matrimonio, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos observando esta cuestión de partes relacionadas que tenemos de cuidar y es algo que pues tal vez la autoridad no lo ha observado de manera directa, pero bueno, que nosotros no tenemos que esperar a que la autoridad
tome cartas en el asunto. Nosotros tenemos que estar protegiendo esta declaración que va siendo presentado por la, o que va a ser presentada por la persona física, es decir, señalar si existieron operaciones entre partes relacionadas, no solamente significa entre cónyuges en línea recta por afinidad, por consanguinidad, o en línea recta por afinidad o transversal, no, sino conocer las operaciones que ha tenido nuestro contribuyente para poder determinar si esas han o se encuentran sujetas a una cuestión de riesgo. Entonces, Bueno, buenos días, contador. buenos días, adelante, te escucho. Gracias, mi estimado Manuel. Sí, mire, tengo esta duda. ¿Qué pasa si los precios que me vendan mi hermano, mi suegro, mi esposa, están dentro de los precios del mercado? O sea, estoy haciendo operaciones relacionadas, pero sobre los precios reales. No hay ningún tipo de descuento de donde me vea yo favorecido. ¿Ahí qué procede? Ok, ahí en ese término, aunque en apariencia lo voy a plantear de esta manera, mi estimado Manuel. Es muy común y a mí también me ha sucedido. Tú me dices, mira, yo tengo operaciones con mi hermano, están a precios de independientes, no hay ninguna ventaja y pues creo que estoy operando de manera normal. Creo que el estudio de precios de transferencia no sería necesario, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido decimos, quiero que me crean, pero el fisco me creerá solo por el hecho de señalar que estamos operando como entre partes independientes y entonces es donde se le pone el peso al estudio de precios de transferencia. Para que el fisco me crea, o más bien para que el fisco crea, considere o determine que efectivamente nuestras operaciones son como partes independientes, surge ese estudio que le da fortaleza a nuestra declaración. Incluso hay montos o hay obligaciones que no necesariamente, existen límites para el cumplimiento, por ejemplo, del estudio de precios de transferencia. No va a ser para todos, pero lo que sí me interesa que lo tengan en cuenta es cómo estamos realizando nuestras operaciones. Al final, yo te podría decir, mi estimado Manuel, eh, con ello que estás realizando entre partes independientes los precios y lo puedes acreditar, bueno, pues no requerirías de un estudio de precios de transferencia. Pero si tú lo llegases a realizar, el estudio de precios de transferencia fortalecería todavía más esa deducción o esa operación que estás teniendo con el hermano. Ajá. Es decir, el estudio de precios de transferencia me viene a dar un mayor respaldo para acreditar mi deducción o para acreditar la deducción de mi hermano. Eso sería lo interesante en esos términos, Manuel. No sé si fui un poco más, Sí, más claro. está claro, porque en este caso, pues no sé si también sería válido hacer tipos, cotizaciones con diferentes empresas y en un momento demostrar de que, pues, que se optó por él y que estaba dentro de los precios que buscábamos, ¿no? Es correcto, es correcto. Y ya el estudio, sí, digo, yo evaluaría, yo pediría una cotización, porque ya el estudio me avalaría todavía con mayor sustento esas cotizaciones que en su caso se hayan hecho. De acuerdo. Muchas Ok. gracias. No, ¿de qué, Manuel? Al contrario, con gusto. Y aquí también tengo una pregunta de mi querido Ignacio. Qué participativo estás, qué gusto, mi estimado. Ese estudio de precios de transferencia, ¿hay un formato en el SAT o se junta o lo tenemos nosotros? O si nos lo requieren, vendría en una cotización de los artículos o insumos. Bien, un estudio de precios de transferencia es como una especie de dictamen, mi estimado Ignacio. Solicitamos a un profesional que se dedique precisamente a ese tema para determinar el apoyo en ese tipo de análisis. Y entonces él nos va a entregar precisamente una opinión, un estudio, un ejemplar
donde se hicieron todas las cotizaciones que avalan precisamente que estamos cotizando como si fuéramos partes independientes, ¿ok? Es un estudio que es un tercero, pero que llevan ciertos procedimientos de acuerdo también a la propia ley del impuesto sobre la renta. Mira, el estudio de precios de transferencia es como un marco de determinación de precios. Entonces, hay el método 1, el método 2, el método 3, el método 4, y uno tiene que ir aplicando como experto, no soy experto en precios de transferencia, pero me coloco en su lugar. Uno tiene que ir aplicando el primer método, el segundo, el tercero y el cuarto, dependiendo de la naturaleza de las operaciones, dependiendo de si el método es aplicable o no, pero tiene que llevar un orden. Y entonces, en esos términos, es como podría ser esta cuestión de carácter de fortaleza para nuestras operaciones cuando estamos trabajando con personas físicas. Es un tema que no se trata mucho, es un tema poco explorado incluso en algunos puntos, y bueno, pues ahí lo tenemos, no tanto por el miedo de que, ay, esto no va a ser deducible o esto ya tengo un conflicto, no, para precisamente comenzar a prepararnos, como le comentaba Manuel, prepararnos en, nada me costaría realizar una cotización de un estudio de precios de transferencias y eso incluso me va a fortalecer a mí e incluso me puede proporcionar un panorama más completo de lo que sucede en el mercado. Entonces, tal vez habría ahí esa situación. Ahora, vayamos al siguiente tema.